Buen día, ¿qué tal? Buenos Veo días, que van Hola, buen día, ¿cómo están? buenos días a todos. Hola, buenos días. ingresando. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Días, señores, señoras, gusto saludarles. Esperamos un minuto más y arrancamos. Bueno, ahí vamos. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, la idea, como en todos los encuentros, hoy vamos como a cerrar o a redondear el trabajo del módulo de la semana anterior, o sea, de la semana que estamos cerrando, que es el 5, que estaba enfocado en rúbricas. Y vamos a dejar abierto, si bien ya está disponible en la plataforma, el módulo 6, que tiene que ver con cómo calificar, cómo construir la calificación. En la sesión de hoy lo que voy a hacer es, voy a empezar yo mostrando varias de las rúbricas que ustedes subieron, y las voy a comentar brevemente, las voy a poner en pantalla para que las puedan mirar, y voy a ir señalando en algunos casos debilidades o dificultades, y en otros casos ejemplos, digamos, de las que creo que como que lograron una muy buena rúbrica. Entonces voy a hacer ese recorrido y después abrimos un espacio de... Voy a tomar 6 casos de los que ustedes presentaron, obviamente no puedo todo. Y después abrimos un intercambio general donde plantear inquietudes. No, lo que les voy a pedir así es que no sean inquietudes individuales, digamos, de la propia tarea, o sea, no me puedo detener con cada uno, digamos, pero en todo caso plantear inquietudes que como que puedan servirle a todos. Y después en la segunda parte, la idea que tengo es poner las consultas que recibí a través de los reportes de sesión de equipo, y así avanzar un poco más en contestar inquietudes, y bueno, y al final, como siempre, les muestro por dónde seguimos. Entonces, voy a poner en pantalla, y todas estas rúbricas las voy a colocar. Vieron que hay una carpeta con ejemplos de rúbricas, que no sé si todas la vieron, algunos sí, porque las mencionaron en su tarea. Entonces les voy a poner las rúbricas estas elaboradas por los colegas, que todos sabemos que son aproximaciones, eh, para que puedan tener los ejemplos después y volver sobre alguno que les interese especialmente. Entonces, esperen que como siempre tengo todas las ventanas abiertas. Acá estoy. Empiezo con esta propuesta que trajo Sara. Esperen que la ubico bien para que se vea. Entonces, Sara lo que compartió es, ella lo llama rúbrica generar portafolio, y ven que tiene como
si miran del lado izquierdo, tienen 3 tipos de tal, y luego pone como distintos tipos de evidencia. O sea, la directa es la evaluación de la jefatura, o sea, la evaluación que hace el jefe de la persona que está siendo evaluado, una prueba de conocimiento y una observación en terreno. Y luego pone criterio de desempeño y pone 1, 2, 3, 4 y competencia 1 desarrollada, competencia en desarrollo, desarrollada, avanzada. Entonces, aquí, o sea, cada uno obviamente no, esto no, o sea, digamos, no es estrictamente el concepto de rúbrica que estamos intentando trabajar, lo cual no quiere decir que esto no les pueda servir a ustedes para ordenarse en su trabajo. Pero aquí en realidad, si ustedes miran, lo que aparece bajo el rótulo criterio de desempeño, en realidad son niveles, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, y además esos 4 niveles tienen están expresados con un número, 1, 2, 3, 4, pero a la vez están expresados después con un significado. Competencia no desarrollada, competencia en desarrollo, competencia desarrollada, competencia avanzada. Que ven que es siempre lo mismo, o sea que en realidad uno esa etiqueta competencia no desarrollada, en desarrollo, etcétera, la podría poner arriba son 2 modos distintos de nombrar lo mismo. Y lo que uno necesitaría poner en los casilleros estos es más bien la descripción, o sea, de qué sería una competencia no desarrollada. O sea, qué habría en una evaluación de jefatura que me permite, o sea, qué características tendría para decir que la competencia no está desarrollada, o en qué se fija el jefe para decir si la competencia no está desarrollada, está en desarrollo o está avanzada. O sea, el sentido de la rúbrica es avanzar en ese descriptor. Entonces, en este ejemplo me interesa mostrar para todos, digamos, y para clarificar que en realidad aquí no hay criterios, lo que aparece bajo criterio, bajo el rótulo arriba, criterio de desempeño, en realidad son niveles, y que lo que aparece dentro de cada casilla, que lo que yo denominé en el video descriptor, en realidad lo que aparece aquí en la casilla no son los descriptores, sino es una forma distinta de denominar al nivel. El nivel uno lo puede, o sea, Sara acá está usando 2 rótulos o 2 etiquetas, el número 1, 2, 3, 4 y el rótulo no desarrollada, en desarrollo, desarrollada o avanzada, pero en el fondo son lo mismo, son 2 formas distintas de decir eso. Ok, entonces aquí creo que, o sea, que en realidad uno necesita todavía desarrollar como cuáles son los criterios que se van a usar en la evaluación de la jefatura, o los criterios en la prueba de conocimiento, o los criterios de observación. Creo que, o sea, esto sirve como está dicho así, como una organización general de lo que uno va a observar, o de cuál es el conjunto de evidencias que uno va a mirar para la evaluación. Y aquí en la segunda parte, que hay dice rúbrica para un producto, una simulación o una observación en terreno. Allí ven que las dimensiones, lo que aparece en la columna de la izquierda como dimensiones, en realidad, de nuevo, no son dimensiones o criterios, sino que son niveles. Ausencia de desarrollo, competencia en desarrollo, competencia desarrollada, competencia con nivel de desarrollo excepcional. Esos son niveles en realidad. O sea, lo muestro porque hay como una confusión, digamos, en el uso de los términos. Y luego lo que aparece en la columna de niveles son allí descriptores. O sea, sí, aquí hay descriptores que uno los puede desarrollar más. O sea, demuestra habilidades solo para algunos elementos de la unidad de competencia, maneja información insuficiente sobre los procedimientos, herramientas tecnológicas que apoyan los procesos operativos, etc. Siempre está... siempre, que es lo que voy a mostrar ahora en otros ejemplos, siempre en estas rúbricas uno necesita
es muy difícil, digamos, plantear la rúbrica en términos genéricos, como lo estamos haciendo ahora. O sea, para armar una buena rúbrica uno necesita estar metido en aquello que está evaluando, conocer, o sea, tener ejemplos de desempeños, de haber visto desempeños, tener ejemplos de productos, para poder como aterrizar más la descripción que uno hace. Ahora estamos haciendo un ejercicio en el que la mayoría de ustedes, ahora van a ver que algunos no, pero la mayoría de ustedes están trabajando en términos abstractos o genéricos, digamos, con la herramienta, pero no, o sea, por eso es muy difícil como concretarla o sea, concretar los descriptores en forma más concreta. Ok, entonces esta es una primera que me interesaba mostrar. Dejo de compartir y me voy a otra. Quiero ver la de Walter y las de Andrés que estuvimos viendo ayer, que quiero mostrarles. Que también tienen esta necesidad de especificar o de concretar más, digamos, la descripción. Esta que la propuso Walter, que trabaja en el Senati en Perú, y está preocupado sobre todo por trabajando en el tema de la formación de los formadores, de los instructores. Entonces él propone esta rúbrica para evaluar cómo los instructores planifican planifican una sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta el trabajo que hicieron con estilos de aprendizaje. Y trabajan con un test para usar estilos de aprendizaje. Entonces, tomo de nuevo también la primera dimensión. Ven que aquí sí hay dimensiones o criterios, a diferencia de lo que veíamos recién en el de Sara, donde las dimensiones eran niveles. Aquí Walter sí pone 3 dimensiones específicas, pone más, pero pongo estas 3 que se ven en la pantalla. Identifica el perfil del grupo en función a la teoría de los estilos de aprendizaje, diseña el plan de sesión en base a los estilos de aprendizaje, y aplica estrategias didácticas desde la teoría de los estilos de aprendizaje. O sea, está mirando, en el fondo, aquí 3 aspectos específicos. Si la persona, a partir de lo que trabajaron sobre estilos de aprendizaje, puede identificar bien el perfil del grupo, diseñar un plan de sesión y utilizar estrategias didácticas que sean consistentes. Entonces creo que ahí hay una buena definición, uno la puede depurar, pero hay una buena definición de las dimensiones. Utiliza 4 niveles, muy alto, alto, medio, bajo. Y lo que yo les decía, y le decía a Walter, es que uno podría concretar o especificar más lo que aparece dentro de cada casilla, los descriptores. Entonces él dice, tomó el primero, muy alto, la primera dimensión, evidencia los resultados de la aplicación de los test para conocer estilos de aprendizaje agrupados por categorías, y comparte el enlace de los resultados en la plataforma Blackboard para conocimiento del facilitador. Entonces, primera observación, yo le decía, lo que comparte el enlace de los resultados en la plataforma Blackboard en realidad no es parte de la evaluación de si identifica o no el perfil. Este es un requisito y, o sea, se supone que la persona tiene que hacerlo, si no, no es posible evaluarla. Claro, y si no hace la tarea, obviamente no va a poder compartir el enlace en la plataforma, pero eso yo no lo incluiría en el descriptor. Y lo que yo decía es que necesitaríamos como especificar más. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se puede ver que la persona está evidenciando la aplicación del test para conocer estilos de aprendizaje? Aquí hay un indicio que es que agrupa por categorías, me imagino que agrupa a los estudiantes, a los aprendices, en las grandes categorías que surgen de ese test. Pero si ustedes miran los distintos descriptores, los leo en orden: evidencia los resultados de la aplicación de los test para conocer estilos de aprendizaje agrupados por categoría; evidencia, alto, evidencia los resultados de la aplicación de los test de estilos de aprendizaje; medio, evidencia resultados parciales de la aplicación del test de estilo de aprendizaje; y bajo, no evidencia resultados de los test de estilo de aprendizaje.
Entonces, lo que yo intento decir es que aquí hay como una primera aproximación que todavía es muy general. O sea, necesitaríamos, y para esto solo se puede hacer teniendo las planificaciones concretas que elaboraron estos instructores, para ver qué modos tienen de evidenciar que aplicaron bien y que entendieron los test y que fueron capaces de agrupar a los estudiantes por categorías, como para poder aterrizar un poco más qué significa cada muy alto, alto, medio, bajo, y en qué se diferencian unos de otros. Insisto, no, esto no es una crítica en el sentido de que esto esté mal hecho, sino simplemente esto de que para construir una buena rúbrica uno necesita como tener evidencia concreta y manejar muchos ejemplos de las producciones que uno está evaluando para poder ir introduciendo estas distinciones y describiendo mejor qué es lo que tiene o qué es lo que no. Les voy a proponer dos ejemplos más de colegas que creo que hicieron un trabajo muy lindo, sobre todo aparte para que contrasten, para que vean esto de cómo aterrizan y cómo especifican los descriptores. Voy a poner el trabajo de Lucía. Segundito. Acá. Acá. Vean el que propone Lucía, y no es casualidad, porque Lucía trabaja directamente con los aprendices, y entonces seguramente está trabajando a partir de mucha evidencia específica de cómo logrando un poco, de qué es lo que hacen y eso. Ella pone... un poquito que agrande un poco más, ahí va. Ella trabaja sobre una situación auténtica que trabajó en el módulo anterior y distingue dos grandes aspectos, que es lo que aparece aquí más a la izquierda, aspectos generales y aspectos específicos. Y en aspectos generales define tres dimensiones, digamos, que son comprensión de las actividades, estilo y coherencia en el trabajo, y análisis y fundamentos. Y luego caracteriza así: excelente, responde todas las consignas expresando claridad en las ideas, corrobora los datos, se explaya en los temas, muestra originalidad y creatividad en las consignas. En satisfactorio pone: responde todas las consignas expresando claridad en las ideas, cumple con los objetivos y requisitos de cada consigna. Está obvia. Esto de cumple, o sea, hay que tener obviamente los objetivos y requisitos delante. Insuficiente, responde a las consignas con dificultad, no sustenta las respuestas con los contenidos abordados en clase. Entonces, si bien también uno podría especificar más o ejemplificar cada una de estas categorías, creo que como que aquí Lucía logra como un buen nivel de aterrizaje. Obviamente es más fácil porque ella está trabajando sobre una tarea específica y conocida por ella. Estilo y coherencia: las respuestas tienen un estilo claro, organización general, una progresión del pensamiento que es creativa y original, no hay errores, las argumentaciones se presentan en forma fundamentada y coherente. En satisfactorio, las respuestas tienen un estilo claro, organización general y una progresión del pensamiento adecuada, tiene pocos errores. Insuficiente, las respuestas tienen errores repetidos de uso o gramática, la argumentación puede ser incompleta y no tiene coherencia. O sea, me parece, después la miran con detalle, pero creo que en este caso tiene una rúbrica que a mí me parece está muy bien lograda, que me la imagino útil, y que vean, fíjense que tiene 3 niveles nada más: excelente, satisfactorio, insuficiente. A veces cuando uno pone muchos niveles, el hecho de poner un descriptor para cada nivel se vuelve algo medio como tedioso y que no aporta mucho. A veces por eso es mejor
dejar en blanco, o sea, poner una columna en blanco. Uno puede, por ejemplo, aquí uno podría dejar una columna en blanco entre satisfactorio y suficiente para trabajos que están como en el medio, sin intentar describir cada cosa. Después uno en el uso práctico va viendo cómo la utiliza o va completando la rúbrica. Pedro, ¿puedo hacer? Soy Dale, Lucía, ¿cómo dale. estás? No, sí, una cosita más. Lo otro que me parece que está bueno es que hay como una línea de continuidad entre los niveles, o sea, ella va retomando como los distintos aspectos, el estilo, los errores, las argumentaciones, y como que uno puede, creo que uno nota, yo, por lo menos mi percepción es que hay como una progresión apropiada en cómo, o sea, cómo ella va diferenciando las características en términos de estilo, de errores, de argumentación en los distintos niveles. Dale, Lucía. Gracias, Pedro. No, digamos, a mí me generaba, la verdad que es la primera vez que hago una rúbrica igualmente, pero me generaba dudas si yo puedo dividirlo así, porque me parece interesante tener aspectos generales como comprensión de las actividades, estilo y coherencia y análisis, y después específicos, o sea, como hacer una rúbrica por cada actividad de la misma, no del borrador de situación auténtica, o sea, plantear, bueno, en la consigna de etapas del proyecto ocupacional, ¿qué se espera? En el análisis del aviso, ¿qué espero? En la confección de la carta laboral y en la presentación del currículum, porque también pensaba en esto de cómo facilitarle al docente a la hora de la corrección, y es esto, darle elementos para que pueda luego con los descriptores poder hacer como la evaluación de esta situación auténtica. Entonces se puede hacer así, ¿no? Como trabajar con aspectos más generales y específicos es viable. Sí, está muy interesante. A ver, primero, las rúbricas se pueden hacer de muchas maneras distintas. La clave es que funcione, o sea, que sirva Que en la sirva. práctica. O sea, claro, que a uno lo ayude y que en el caso de los que trabajan en certificación, que a las personas que hacen la evaluación en terreno, la rúbrica les sirve. Entonces, en el caso del comentario que yo hice recién sobre la rúbrica de Walter, por ejemplo, y la de Andrés que vimos ayer en el grupo, que yo le decía también que se puede aterrizar más con ejemplos, etc. A veces no es necesario, porque a veces las personas que van a utilizar la rúbrica tienen conocimiento y expertise suficiente y la pueden usar y les sirve así como está y no es necesario detallarla más. Entonces, lo que quiero decir es, la rúbrica uno la arma útil para uno y eventualmente para los aprendices si es que uno la va a compartir con ellos. Del comentario que acaba de hacer Lucía, me interesa destacar esto, que en realidad acá hay como un juego de muñecas rusas, de una rúbrica dentro de otra. A ver si se entiende esto. En la primera parte de aspectos generales, ella pone propiamente 3 criterios: comprensión, estilo y coherencia, análisis y fundamentos. Son 3 criterios o aspectos que va a observar en la producción, en el producto escrito, en este caso, que hizo la persona. Entonces, esa es en sí misma es como una rúbrica. Y luego ella en la segunda parte, donde pone aspectos específicos, como ella acaba de decir, en realidad estos no son estrictamente criterios, sino que son las distintas consignas o tareas que la persona tenía. Y si uno se pone fino en el análisis, ella en realidad lo que está haciendo aquí es poniendo 3, 4 en realidad, pero lo que vemos en pantalla ahora, ella está poniendo 3 rúbricas holísticas, una para cada producto. ¿Se acuerdan que yo puse la rúbrica aquella holística sobre creatividad? Y yo les explicaba, en todo caso ahora lo vuelvo a explicar un poquito más adelante, esta distinción de los tipos de rúbrica. Entonces, Lucía lo que está haciendo aquí es poniendo para el aviso laboral una rúbrica con 3 niveles
que no distingue dimensiones, las dimensiones están metidas adentro. Ella dice, bueno, el aviso laboral. La persona identifica los elementos presentes en el aviso como requisitos, obstáculos, soluciones y puede argumentar en cada punto del cuadro. Los argumentos son coherentes y además presenta ideas creativas y originales. Realiza un análisis en profundidad y se explaya en las ideas. Entonces, uno con esto, si quisiese, pero obviamente no tendría sentido, creo que así está muy bien hecho, pero uno podría armar una rúbrica para el aviso laboral, identificando distintos aspectos del aviso. O sea, si la persona tiene todos los elementos necesarios para el aviso, si argumenta en cada punto del cuadro, y cómo son esos argumentos, si son coherentes y más. Uno podría como abrir la rúbrica en varias dimensiones, digamos, y tener una rúbrica para el aviso laboral. Creo que no es necesario, porque, insisto, no hay que, si no esto se vuelve un trabajo administrativo y sin sentido, pero me interesa que noten eso, que en el fondo esta es como unas muñecas rusas en el sentido de que es una rúbrica que contiene dentro como otras rúbricas. O sea, que aquí uno tiene una primera rúbrica en la parte de aspectos generales, y luego uno tiene en aspectos específicos como 4 pequeñas rúbricas subsumidas, cada una de ellas holística, digamos. Una para el proyecto ocupacional, otra para el análisis laboral, otra para la carta y otra para el currículum. No sé si esto se entiende lo que estoy explicando, y lo fundamental me parece es esto de que el modo, o sea, lo principal es que resulte funcional para lo que uno va a hacer y le ayude a uno a organizar su trabajo, y en este sentido creo que esta está muy bien lograda. Muchas gracias. Lujo. Y voy a mostrar otra de Juan Luis, que también me parece que tiene un muy buen, hizo como una muy buena construcción de los descriptores. Él elaboró una rúbrica para evaluar exposiciones en un seminario, y entonces indica una serie de criterios: volumen de voz, organización de la exposición, creatividad, si la persona habla claramente, entusiasmo, uso del tiempo. Entonces, él hace como un detalle de los aspectos a tener en cuenta, que me parece que es muy detallado. Insisto de nuevo, no siempre hay que hacerlo con tanto detalle, depende ahí de lo que uno está haciendo, pero aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criterios o aspectos a observar. Y luego creo que tiene una muy buena gradación de los descriptores. Los criterios, para claridad, los criterios son volumen de voz, organización, etc. En realidad ponderación, lo que aquí él pone como ponderación son los porcentajes de cada uno, y pone 4 niveles, son niveles en sentido estricto. Después vamos en otro momento, o en otro momento no, en el módulo que viene vamos a discutir esto de si asignar porcentajes o puntos, y cómo manejar eso, y cómo manejar la ponderación, y el hecho de que eventualmente los criterios pueden tener pesos diferentes. Eso por ahora lo dejo en stand-by, no nos metemos en eso, simplemente lo que muestro es que hay 4 niveles, 4, 3, 2, 1. Y entonces lo que me interesa es mostrar que creo que logra una buena caracterización de lo que ocurre dentro de la distinción entre niveles para cada criterio. Entonces, volumen de voz, dice, es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia durante toda la presentación. Es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia la mayor parte del tiempo, pone al menos el 90%, después pone el 60%, y después pone con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos. O sea, la mayor parte del tiempo se supone, o menos del 60%. En realidad cada uno podría, pero estas son cosas que después uno va a ver en la práctica, uno podría
tener la situación inversa, y es que el volumen de voz sea excesivamente alto y a uno lo aturda, que sería otro aspecto que uno podría tener en cuenta acá, pero eso si ocurre en la realidad habría que incorporarlo, si no ocurre no importa. Después, claridad, habla claramente, uno lo podría combinar con volumen y hacer una sola dimensión, esto simplemente para vean que uno puede, uno es el que ve hasta dónde separa los criterios. Creatividad, presenta el material creativa y espontáneamente, así uno podría abundar un poquito más qué significa esto, qué es una presentación de material creativa y espontánea, que si uno sigue leyendo hay como un foco, después dice hay algún tipo de originalidad con buena variedad de gráficas, hay poca o ninguna variación, poca originalidad de interpretación, o repetitivo con poca o ninguna variedad. En realidad, ven que la descripción se termina centrando en la cuestión de la variedad de elementos gráficos. Creo que ahí uno podría como afinar más la distinción entre los distintos niveles. Pero bueno, creo que ahí en hay una buena caracterización de la rúbrica. Yo la veo también útil, comprensible. Insisto, depende, aquí está hablando de algo que más o menos nos resulta familiar a todos y que podemos entender. Y no me meto por ahora en el tema de si ponerle porcentajes y calificaciones, eso lo vemos la próxima. Y después simplemente quería mostrar un último caso y abro el intercambio, que es el de Mirna, perdón. Que Mirna, que eso lo habíamos visto creo ya con los colegas de Lina, de Costa Rica. Mirna es algo que me parece que está bien, o sea, lo que ella presenta es como una rúbrica vacía, ¿sí? Entonces, ella recoge de las herramientas que utilizan ellos, como primero los grandes elementos, el marco de referencia, los objetivos, etc. Lo que ella acá menciona como indicadores, que son los grandes criterios, aspectos a evaluar, si menciona con claridad a quiénes está destinado el diseño, si presenta conclusiones del diagnóstico realizado, si presenta caracterización de los participantes, etc. Y luego pone 3 niveles: logro parcial o no logrado. En realidad esto no es todavía una rúbrica, es una lista, digamos, de indicadores o de criterios o de aspectos a evaluar. Y está bien, o sea, lo que quiero decir es que muchas veces conviene empezar por aquí antes de escribir los descriptores. O sea, aquí si uno quisiese tener una rúbrica tendría que decir, bueno, ¿qué significa que alguien presentó con claridad a quiénes está destinado el diseño? Hay cosas que son más visibles, a veces no hace ni falta describirlas, pero uno ya puede ir como teniendo elementos a partir de la práctica y de la aplicación del instrumento para ver cuáles son el tipo de errores que hacen que alguien no logre presentar con claridad. Obviamente, si alguien no menciona a quiénes está destinado el diseño, no lo está logrando. Pero ¿qué diferencia hay entre alguien que lo logra plenamente y alguien que lo logra en forma parcial? ¿Qué habría como diferencia entre los dos en torno a la claridad con que explica a los destinatarios? Y así con cada una. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces simplemente el paso previo a construir una rúbrica es tener una lista de envíos con casillas vacías que en principio se completan de acuerdo a la opinión subjetiva y al conocimiento y a la expertise del evaluador, y que eventualmente después, si es necesario, se le pueden agregar descriptores. Vi que Mirna pide la palabra, así que dale. Hola, ¿cómo les va? No sé si se escucha, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Bien, sí, le falta. No llego, lo hice ayer esto, no llego con el tiempo. Sí, para cada uno de estos criterios, logrado, parcialmente logrado, no. De hecho es un ejercicio para nosotros, este es un ejercicio que si bien no están cursando todos acá, lo estoy compartiendo, porque mi pretensión es que quede una herramienta, ¿sí? Nos quede una herramienta porque nuestro trabajo consiste en hacer la asistencia técnica para la elaboración de los diseños. Tenemos que hacer la asistencia, tenemos que evaluar el producto final, lo tenemos que aprobar y lo tenemos que registrar. Nosotros en nuestra cabeza sabemos qué es lo que hay que hacer, pero lo que no tenemos justamente es esto. Nosotros lo que queremos es que nos quede un instrumento, una plantilla en donde sí, habría que desarrollar para cada uno, es más, habría que agregar una cuarta que diga no aplica también. Porque Bien. recién lo estaba mirando y no todo lo que está ahí aplica en absolutamente todos los diseños. Sí, está incompleta, pero no quería dejar de participar con la actividad. Sí, perfecto, pero insisto, no está mal, no me parece, o sea, creo que este es el camino siempre para Bien. empezar, porque a veces cuando uno se mete a hacer toda la rúbrica de entrada, a veces uno la hace medio sin mucho sentido, o sea, se queda como en cosas muy superficiales porque uno no tiene elementos para llenar esos casilleros. Entonces me parece que está bien empezar así, con la rúbrica vacía, que a veces ayuda pedirle a los que la van a utilizar que la utilicen y que ellos mismos llenen con ejemplos, o sea, pedirles a ellos que cuando dicen esto está logrado, esto está parcialmente logrado, que indiquen así en la práctica en qué se fijaron o por qué dicen que este producto está muy logrado y este está parcialmente. Como ir Sí, sí. construyendo la rúbrica con ellos. Entonces, o sea, me parece que mi valoración no es que sea incompleta, digamos. No, entiendo. Lo que yo digo es que lo que tenemos en la cabeza, nosotros, Claro, lo sí, tenemos que sí, sacar de la cabeza y y aterrizarlo. exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Gracias, Bárbaro, Pedro. buenísimo. Ok, bueno, ahí yo después pongo entonces, capaz que Mirna, cerrá el audio. Perdón. Sí, sí, gracias. Con esto entonces tienen como un recorrido, voy a poner todas en la carpeta, en el módulo 5, abajo de todo hay van a encontrar así un enlace que dice ejemplos de rúbricas, y ahí hay varios que yo les dejé la semana pasada, de rúbricas como muy elaboradas, digamos, que algunos de ustedes las usaron como modelo, que está bárbaro, y voy a agregar estas que vimos hoy y otras que no comenté, pero para que siempre uno aprende mirando las rúbricas y mirando, esta me parece que es más clara, esta en realidad no me serviría de mucho, o sea, ayuda a mirarlas. Voy a abrir ahora, voy a poner primero rápidamente, para que, como tener un encuadre común, las consultas que hubo en los reportes de equipo, y a partir de eso, no las respondo todavía, porque si no me paso hablando yo, pero con las consultas delante y con lo que acabamos de hacer, voy a abrir para que ustedes puedan como hacer reflexiones o enfatizar preguntas o cosas que quieran que yo como que explique más. Voy a poner en pantalla esto que son las muestro rápidamente. Los colegas de Lina de Costa Rica, las preguntas que hicieron. Considerando el recurso tiempo, la complejidad de los recursos de evaluación se vuelve un factor crítico para confiabilidad y validez. ¿Qué tan complejas deben ser las rúbricas? ¿Qué tan válido puede ser incluir las actividades de evaluación diseñadas desde el diseño curricular? Ahora, en todo caso explica mejor, pero ya lo de qué tan complejas deben ser las rúbricas, en cierto modo está respondido cuando comentaba lo de Lucía. Deben ser
lo suficientemente complejas para que me sirvan, pero no tan complejas que no las pueda manejar ni aplicar. O sea, hay una cuestión de funcionalidad en el uso. No hay un estándar, digamos, de que las rúbricas tengan que ser así o así. La segunda pregunta: ¿qué determina el logro de la actividad en caso de utilizar una rúbrica con criterios cualitativos? ¿Debería cuantificarse el resultado de alguna manera? Por ejemplo, si la persona logra 8 de 10 indicadores, obtiene la promoción del curso. Eso, de nuevo, lo vamos a trabajar ahora en el módulo que sigue. No hay un estándar universal, o sea, que uno pueda decir en cualquier rúbrica la persona que logra 8 de 10 obtiene la promoción. Ahí no hay un número mágico, a veces se utiliza el 50% o el 60% como número mágico, depende de la dificultad y las tareas. Creo que ahí hay una reflexión que uno, que en el fondo es cualitativa, o sea, uno tiene que decidir qué cosas tiene que haber logrado la persona para obtener una promoción y qué cosas no. Y no necesariamente es una cantidad, porque uno yo lo planteo en el video que tienen para esta semana que empezamos, que es lo que yo llamo reglas lógicas. O sea, a veces uno puede decir, bueno, para que la persona apruebe este curso tiene que haber logrado estos 3, o sea, puede haber criterios que sean como cuellos de botella, digamos. Si no los logra, por más que logre los otros 7, no lo puedo aprobar. Y en cambio, uno puede decir, bueno, tiene que estos 3 sí o sí, y además supongamos que hay 10, de los 7 restantes, 4. Pero le tolero que no logre en otros 3. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que pensarlo, no hay una fórmula estándar, sino que uno tiene que pensarlo en cada rúbrica y en cada cosa que está evaluando, cómo define el conjunto de indicadores para obtener la promoción del curso. Por eso, esto que dije de dejar en stand-by lo que propone Juan Luis de 1, 2, 3, 4 y de ahí hacer un juego matemático. Puede ser, pero no siempre es el mejor modo. Lo vamos a tomar en la próxima. Cómo tomar la complejidad de la evaluación para llevarla a áreas técnicas básicas, por ejemplo, soldadura o náutica pesquera. Ahora, en todo caso, volvemos sobre esto si no estoy seguro de qué es lo que están preguntando. Los colegas de INTECAP más bien hicieron reflexiones, las 4 categorías de rúbricas y las combinaciones, las 2 categorías, digamos, 4, sí, bueno, 4 en el fondo, son 2 tipos, o sea, general específica y analítica holística. Yo con algunos de ellos trabajé un poquito más esto de un ejemplo de cada combinación, digamos, de las 4 casillas que resultan de combinar estas 2 cosas. Ahora, en todo caso, si les parece, vuelvo y muestro específicamente cada una. Es importante limitar el uso de adjetivos, ¿de acuerdo? O sea, a veces uno solamente pone adjetivos, pero en realidad importa mostrar cosas descriptivas, es lo que acabo de comentar cuando recorrí las rúbricas. La elección de criterios debe orientarse de acuerdo con el tipo de producto o desempeño, ¿okay? Y el objetivo principal de las rúbricas es describir el producto o desempeño que se desea obtener, como brindarle una guía de reflexión al aprendiz para lograr resultados eficientes. La rúbrica se puede usar de distintas maneras, o sea, se puede usar solo para calificar, pero se puede usar también con fines formativos, para que los aprendices evalúen su propio desempeño o se den retroalimentación entre pares, o para que entiendan lo que se espera de ellos en un curso. Ahí eso uno tiene que ver cómo lo usa. Y después, de los colegas del equipo de SENA, de Colombia y Senati de Perú, ponían los niveles de desempeño deben describirse como categorías de valoración, no con carácter numérico. Lo vamos a ver, pero siempre son categorías. Podemos ponerle un número, pero en el fondo los niveles son categorías ordenadas, digamos. Es lo que se llama una variable ordinal que tiene 4 o 5 o 6, pero que lo que hacen es establecer un orden de desempeños de más alto a más bajo, de más bajo a más alto.
el hecho de que usemos un número para representarlos no significa que estrictamente sean una variable numérica o cuantitativa. Esto lo está explicado en el video, lo retomamos la próxima. Después lo segundo es una reflexión. Es necesario caracterizar cada una de las dimensiones para que la descripción se diferencie y comprende sin ambigüedades o variedad de interpretaciones. Aquí insisto en esto. Es muy importante esto de cómo uno diferencia con claridad un nivel de otro, del modo más claro posible. Nunca van a eliminar la variedad de interpretaciones. O sea, esto lo digo para que lo tomen con calma en este sentido. O sea, yo he trabajado con colegas que nos dedicamos a esto, hacemos juntos una rúbrica, la usamos para evaluar en un curso producciones de los participantes, y a veces terminamos teniendo diferencias de interpretación. O sea, comparamos entre los distintos docentes cómo evaluó cada uno y encontramos diferencias. O sea, uno nunca puede eliminar completamente, es muy difícil eliminar completamente la ambigüedad o la variedad de interpretaciones, y cuando una rúbrica es utilizada por distintos evaluadores, es muy importante tener como instancias de ajuste mutuo, de chequear un mismo trabajo, cómo lo valoró cada uno, como para ajustar o bien la rúbrica o bien para que los evaluadores, a veces uno tiene eso, evaluadores como demasiado exigentes o demasiado permisivos, y hay que, o sea, a veces es un problema la rúbrica que no está suficientemente bien formulada, y a veces es un problema del sesgo de cada evaluador que hay que discutirlo, digamos, con ellos. Y después esto tercero, que las descripciones no sean narrativas abstractas, sino que se evidencie con ejemplos de desempeño y demás. Ok, y después tenía la reflexión de Lucía. Bueno, abro y no sé si alguno de los equipos quiere ampliar alguna consulta, o si alguien más de los demás equipos quiere preguntar o consultar o hacer una reflexión sobre esta herramienta. ¿Alguien que quiera? Los cansé demasiado. Por mi persona, Pedro, sí. perdón, por mi persona todo bien, Pedro. Bien, ese fue Ángel, bárbaro. Walter iba a empezar a... Sí, gracias, Pedro. En la conversación en algún momento también lo menciona usted que es necesario dejar como una columna vacía, diríamos, porque estoy hay veces en un nivel 2 y paso al 4 como para poner un 3, ¿no? Pero eso debiera ser descrito en algún momento para no generar confusión, porque de mi punto de vista yo veo la rúbrica y solamente estoy dentro de esos casilleros, decían. De nuevo, a ver, la consulta, ¿cuál es? Ok, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, decía que en algún momento escuché que en la rúbrica, por ejemplo, si tengo varias columnas de nivel, es bueno de que exista en algún momento una columna vacía, decía, entre una y otra, Sí. ¿no? Para poder poner o asignar algún nivel. Entonces, me queda la duda si eso debiera estar descrito en alguna parte, porque alguien que usa la rúbrica que quizás solamente recoja o se posicione en algún casillero y no tome en cuenta esa que debe estar en medio, ¿no? Bien. Espera que voy a poner... Ok. Comparto la pantalla y les muestro un ejemplo. Ya aprovecho que quiero mostrarles algunos de los ejemplos que tienen en la carpeta. Aquí tienen un ejemplo de rúbrica que está en la carpeta, que es
Wiggins, que ven que tiene, es una rúbrica para evaluar, es una rúbrica específica, es para evaluar un trabajo, un tipo de trabajo concreto, en el que el estudiante tiene que escribir un trabajo sobre consumo de sustancias, y en el que tiene que analizar y tomar una postura y decir si está de acuerdo o no con un determinado texto, etc. Entonces es específica porque está vinculada a un producto concreto, y es holística. Ven que no tiene dimensiones, o sea, la rúbrica habitual con dimensiones tiene abierto como las distintas líneas. Aquí la rúbrica tiene, del lado izquierdo, tiene niveles que están vinculados a las calificaciones. Es una rúbrica que se usa para calificar. Entonces pone 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dejan el 1 vacío, dejan el 10 vacío, en primer lugar. Y es holística, lo que hace es meter, o sea, dentro de la descripción hay distintos aspectos o criterios. Entonces dicen 9, 8, las respuestas satisfacen estos criterios. A, síntesis. La síntesis debe identificar la idea principal de la lectura. B, foco del acuerdo, la postura de acuerdo o desacuerdo que toma el estudiante como autor. El acuerdo o desacuerdo pueden ser completos o parciales, o sea, puedo estar completamente de acuerdo o parcialmente de acuerdo o en desacuerdo con el texto que estoy analizando, pero el escritor, o sea, el autor, el estudiante que escribe, debe dejar claro con qué está de acuerdo o en desacuerdo. Específicamente, dice, los trabajos para recibir una calificación de 9 o 8 deben discutir la tesis del autor, no el abuso de sustancias en general. Saben que este es un muy lindo ejemplo como de lo concreto que puede ser una rúbrica. Ellos están diciendo, le voy a poner 9 u 8, no al que diga en general si está de acuerdo o no con el abuso de sustancias, sino a la persona que discute específicamente y dice si está de acuerdo o no con la tesis principal o con la idea central, digamos, del texto que están analizando. Luego miran sustento para el acuerdo o desacuerdo, y la fundamentación debe proporcionar un análisis de los argumentos y ejemplos relevantes y concretos, estilo y coherencia, etc. En el fondo, lo que está aquí entre paréntesis rectos abajo es las 4 frases en cursiva, perdón, representan las dimensiones que están siendo valoradas. Hoy es que se me fue. Okay. Es una rúbrica holística, o sea, tiene dimensiones, pero están metidas adentro, no están separadas como líneas. Entonces, aquí hay una descripción, o sea, a ver, si uno se pone a hacer una rúbrica que sería delirante, sería tener una descripción para cada calificación, para 10, para 9, para 8, para 7, etc. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se da una descripción de qué es un trabajo que merece una calificación de 9 u 8, se deja el 10 para lo que se destaquen particularmente, digamos, y luego, si ustedes miran el 7, dice, esta calificación es usada para trabajos que cumplen con los requisitos básicos de los calificados con 9, 8, o sea, lo que acabamos de leer, pero tienen menos desarrollo, fundamentación o análisis. Y luego pasa al 6 y 5. Y vuelve a explicar qué implica la síntesis, el foco, el acuerdo, el sustento para los que merecen 6 o 5. Entonces, este es un ejemplo, el 7 en cierto modo queda en blanco, que era la pregunta que hacía Walter, pero se le da una indicación al que evalúa. Lo que se le está diciendo es, bueno, el 7 se utiliza para trabajos que cumplen con lo que está dicho para 9 y 8, pero que no tienen tanto desarrollo, que tienen menos fundamentación o menos análisis. Y luego pasa a describir la siguiente. Y lo mismo en el 4, en el 4 se dice, esta calificación es usada para los trabajos que son algo más flojos que los de 6-5. También un estudiante que escribe su propio ensayo paralelo en un estilo competente debería recibir un 4. Es decir, un estudiante que en realidad no cumple la consigna, sino que escribe un ensayo como paralelo a lo que se le está pidiendo.
Entonces, este es un ejemplo de rúbrica específica para una producción escrita con una consigna concreta, holística, porque no abre las dimensiones, sino que están metidas dentro de cada descriptor. Creo que muy concreta en cuanto a qué es lo que hay que observar, que tiene espacios en blanco, o sea, en realidad define tres grandes, o sea, lo que hace es definir tres grandes categorías, la 9.8, la 6.5 y la 3.2, pero luego permite usar toda la escala, un 1 para el que no llega o no hace nada, un 4 para los que quedan en situación intermedia, un 7, un 10 para el que está por encima de todo. Entonces me interesa que vean esto y que vean cómo se llega al número, al 10, al 9, al 8, desde una mirada cualitativa, o sea, no es que se ponen, o sea, otro modo de hacerlo sería hacer la analítica, poner síntesis, foco, el acuerdo, acuerdo, desacuerdo, estilo, coherencia, poner un puntaje para cada una de estas, 1, 2, 3, 4, y después calcular un promedio. Sería otro modo de hacerlo, lo vamos a discutir en el video de la semana que empieza. Lo que me interesa aquí que vean es esto, de cómo se llega a una calificación numérica a partir de la rúbrica y de mirar aspectos cualitativos. Y vuelvo a decir, este es un ejemplo de rúbrica específica y holística. Aprovecho porque era parte de lo que quería mostrar antes de volver con ustedes un minuto. Quiero mostrar porque les puede servir a muchos de ustedes, sobre todo los que quieren trabajar la cuestión de competencias blandas y demás, y también para los que están en el área formativa. En las rúbricas que les puse en la carpeta hay varias de la Red Global de Aprendizajes, que están muy interesantes, sobre cuestiones como pensamiento crítico, creatividad, etc. Esta que pongo aquí en pantalla es sobre colaboración. Y esta es una rúbrica general, o sea, no está general porque está dirigida a evaluar en general la capacidad de colaboración de las personas, no una actividad concreta, sino un conjunto de actividades. Eso es lo que define una rúbrica general. Y es analítica porque abre distintas dimensiones. Si bien lo que pasa es que la rúbrica esta, en el fondo, está separada, o sea, cada dimensión tiene su propia tabla. O sea, hay una primera dimensión que es trabajo en forma interdependiente, en equipo, y entonces hay 5 niveles: evidencia limitada, emergente, en desarrollo, acelerado, avanzado, y una descripción de qué es lo que se espera observar en estudiantes para decir si hay evidencia limitada o emergente o en desarrollo o acelerado del trabajo en forma interdependiente. Y luego viene otra dimensión, trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Y luego viene otra dimensión abajo, habilidades sociales, emocionales e interculturales. Y luego otra, apalancamiento digital en la colaboración, y otra, gestión de desafíos y dinámicas de grupo. Entonces, lo que quiero mostrar, este es un ejemplo de rúbrica general, porque no es para evaluar una instancia específica de colaboración o de trabajo en equipo, sino un conjunto, para observar un conjunto de procesos de colaboración, y que tiene 5 niveles y que tiene 5 o 6 dimensiones, y en este caso la rúbrica está como, en cada página está dedicada a una dimensión. ¿Está? La rúbrica que habíamos visto de creatividad, que está en el PowerPoint, es una rúbrica, como está dicho allí, general y holística, es una rúbrica para evaluar en general la creatividad en distintos tipos de trabajos, no está dirigida a un trabajo específico, y no distingue dimensiones, o sea, no hay dimensiones de la creatividad, sino que hay distintos aspectos que están metidos dentro de los descriptores. Y la rúbrica de proyectos de investigación que ustedes tienen en la presentación y en los ejemplos, es el formato más estándar de rúbrica, donde uno tiene, cada línea es una dimensión o criterios. En el trabajo de investigación lo pongo un minuto en pantalla.
Bueno, no sé si tienen... Era esta la de proyecto de investigación, como es como el modelo más estándar de rúbricas que usamos habitualmente, que tiene dimensiones, la pregunta, problema, la metodología, las fuentes, y que tiene en este caso 4 niveles. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, reflexión que quieran hacer o inquietud? Y después avanzo a presentarles lo que viene en esta semana. Pedro, de mi parte todo muy claro, muchas gracias. Bárbaro, gracias. Excelente. Ok. Tienen siempre, porque alguien lo había preguntado en la encuesta, bueno, los que no respondieron en la encuesta, acuérdense de que está ahí para recoger la opinión de ustedes. Alguien preguntaba por las diapositivas que van con los videos. Siempre ustedes eso lo van a encontrar siempre abajo, a la izquierda, al final de la página de cada módulo, van a encontrar o sea, van a encontrar de nuevo el video y las diapositivas con el PPT que yo uso en el video. Les digo que está allí para que alguno preguntaba o quería verlo y se ve que no había visto que estaba allí. Ok, lo que viene ahora. En esta semana vamos a dar el paso siguiente, digamos, que es cómo construir la calificación a partir de una rúbrica de este tipo. Eso lo tienen en el video sobre construcción de calificaciones. Allí van a ver esto que está explicado, lo van a ver en el video, pero me interesa enfatizarlo, esto de que tendemos a pensar que la calificación es un número, una variable cuantitativa, porque tenemos el hábito de usarlas así. En realidad, una calificación en términos de investigación y de manejo de información es una variable que puede tener distintas formas y que muchas veces nos movemos de una a otra. A ver si esto se entiende, está en el video, pero me interesa que lo... la calificación a veces es una variable dicotómica. Una variable dicotómica es una variable que tiene 2 valores, cara, cruz, hombre o mujer, bueno, que pues, usamos otras categorías ahora, sí, no, pero cuando una variable tiene 2 valores es dicotómica. Y a veces la calificación es eso, es aprobado o no aprobado, y punto. A veces es ordinal. Ordinal es esto que acabamos de ver de los niveles. Una variable ordinal es cuando uno puede ordenarla con una progresión, pero va saltando de una a otra, o sea, deficiente, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno, sobresaliente, o alto, medio, bajo, o malo, regular, bueno, muy bueno. Son todas categorías ordenadas que me permiten establecer una progresión que pueden ser 7, 3 o 4, ¿sí? 7 en el caso de deficiente, 3 en el otro, 4 en malo, regular, bueno, muy bueno. Pero allí no hay, o sea, más allá de que yo le ponga un número como etiqueta, 1 al deficiente, 2 al insuficiente, etc., es una categoría, un sistema de categorías ordenadas. Una variable puede ser cuantitativa discreta cuando son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la puedo considerar así. Si uno mira la cantidad de preguntas bien respondidas, si uno tiene una prueba con 30 preguntas, uno puede tener un número, una variable discreta, que es cuántas contestó, y que va a ser un número entero, porque no puede contestar, bueno, salvo que uno ponga medio, punto, pero en general uno tiene una cantidad, que es un número entero, la cantidad de respuestas dadas.
Y una variable puede ser cuantitativa y continua cuando tiene valores decimales, que alguien me preguntaba ayer, bueno, nos piden la calificación con centésimos. Lo que me interesa que vean es que en realidad de apreciar el desempeño de los estudiantes, en general no surge una valoración cuantitativa con decimales. El número racional con decimales surge cuando uno hace un promedio de otras cosas. Entonces uno puede tener, por ejemplo, las edades de las personas, de los que estamos aquí, son números enteros. Tenemos 54 años, 25, 32. Y podemos generar, si hacemos un promedio de nuestras edades, sí, obviamente nos va a dar un número con decimales. Entonces, la calificación en general, cuando uno trabaja a partir de una rúbrica, puede tener dos categorías, satisfactorio e insatisfactorio, o puede tener un número ordenado, una cantidad ordenada, como esto, logrado, no logrado, logro parcial o logro absoluto, o esto, deficiente, aceptable, satisfactorio y destacado. O sea, pero a veces lo que uno hace es como saltar de una a otra. Uno a veces se confunde, ¿por qué? Porque le pone un número a esos niveles, 1, 2, 3, 4, y luego hace un promedio, y claro, le da un número con decimales que parece que fuera una variable cuantitativa, pero es importante darse cuenta que eso es una abstracción matemática, y que uno puede saltar de un tipo de variable a otra. O sea, uno puede tener un dato continuo, un promedio numérico de respuestas dadas, y luego pasar a las categorías. Cuando uno dice, bueno, a ver, una persona que tiene, supongamos sobre 100 puntos, que tiene 57.5 como puntaje promedio, ¿eso es suficiente o insuficiente? Entonces, allí lo que uno está haciendo es pasando de un tipo de variable a otra. O sea, uno a veces pasa de un número a una categoría ordinal, o a una dicotómica, aprobado o no aprobado. ¿Sí? Me interesa que vean eso, no me detengo más ahora lo vuelven a ver el video, lo van a tener que pensar, y a partir de eso lo volvemos a trabajar la próxima. Pero me interesa que vean esto, que a veces damos por supuesto de que la variable es un número, que la calificación es un número, y en realidad la calificación puede ser distintas cosas. Y depende del uso que le queramos dar, o del sistema de comunicación y de registro que tengamos, y a veces necesitamos una misma calificación, la podemos utilizar de distintas maneras, como dicotómica, o como ordinal, o como continua, y a veces tenemos que pasar de un modo a otro. O sea, tenemos que pasar o de una variable aprobado o no aprobado, después la tenemos que transformar en un número, o a la inversa, de un promedio, un puntaje promedio, queremos pasar a una variable ordinal, por ejemplo, con 4 categorías. Pero no necesariamente hay que hacerlo así. O sea, ahí uno tiene que ver dónde se ubica y qué es lo que sirve para los fines que uno tiene. Ok, la tarea de la semana, que es lo que quiero comentarles. ¿Dónde se me fue? Un segundito. Ok, acá. Acá para esta semana les propongo 2 alternativas. Una es que consigan ustedes un instrumento que utilizan para calificar, pero necesitan no solo la consigna o la prueba, sino la rúbrica o el sistema que usan para asignar puntos o calificaciones. O sea, necesitan tanto la consigna, lo que tiene que hacer, o el producto o el desempeño, lo que se le dice al aprendiz que tiene que hacer o responder, por un lado, y las pautas que utiliza el evaluador para calificar. Necesitan esas 2 cosas.
Y entonces, con esas dos cosas, o pueden ser cosas que ustedes utilizan los que son formadores, la idea es que revisen eso teniendo estas 4 preguntas. ¿Cómo se califica cada aspecto de la actividad o desempeño? ¿Qué tan explícitos son los criterios? ¿Cómo se hace para pasar de la valoración de distintas preguntas o indicadores a una construcción, a una calificación global? Se hace con un puntaje, o como decían, en el fondo de la pregunta que planteaban hoy las colegas, 8 de 10 se considera aprobado. ¿Cuál es el criterio? Bueno, lo que les estoy indicando es que se fijen ustedes allí cómo se hace en ese caso específico, cómo se pasa de tener una valoración o un puntaje para cada pregunta o una valoración para cada indicador a construir una calificación global. La tercera pregunta es que miren lo que se necesita para llegar al punto de corte, es decir, lo que, como dicen, lo que distingue la vida de la muerte, o sea, lo que separa al aprobado del no aprobado, que es como la decisión fundamental en toda, o certificado o no certificado, que es la decisión principal de todo proceso de evaluación. Entonces, lo que me interesa es que miren si eso es razonable, o sea, no, una vez que ustedes hicieron el criterio que se utiliza es la cuestión es que ustedes miren si hay suficiente caracterización de qué es lo que distingue a uno de otro, o si es una operación matemática o mecánica, pero en realidad no sabemos si realmente hay una diferencia entre el que aprueba y el que no aprueba. O sea, siempre en torno al punto de corte es donde se generan las dificultades más serias en la evaluación. O sea, si realmente hay o sea, en el fondo uno no tiene más remedio que establecer un corte, pero la cuestión es en qué medida es neta la diferencia entre alguien que aprueba y alguien que no. Ok, y después mirar eso mismo en el resto de los tramos de la escala de calificaciones, si tiene un significado claro o no, si hay en los distintos, no en cada punto de la escala, porque a veces eso es muy engorroso, pero sí en los grandes tramos. Cuando digo tramos me refiero a, por ejemplo, a los que están en 8, 9, 10, como veíamos hoy, o 6 y 7, esos serían como tramos. Si es posible distinguir con claridad lo que caracteriza a alguien que está en un nivel de aceptable de lo que alguien que está en un nivel satisfactorio, destacado, en términos de lo que son capaces de hacer. Entonces me interesa que piensen eso. Y ahí les dejé una plantilla de análisis que está en la plataforma que pueden usar para eso. La otra alternativa es que utilicen una rúbrica, que pueden ser las que usaron ahora, los que construyeron una rúbrica ahora, o alguna de las que utilizan, o alguna de las plantillas que ustedes utilizan de indicadores que utilizan en sus instituciones, de las que mostraron ejemplos, y que ustedes construyan un borrador de cómo llegarían a una calificación global para el resultado de un curso o para certificar una competencia a partir de esa rúbrica. Y para llegar no a un número, sino a una calificación dicotómica u ordinal, o sea, o bien para llegar a un aprobado o no aprobado, o para llegar a una categoría ordinal con 4 niveles, insuficiente, básico, satisfactorio y destacado. Entonces, la propuesta es que trabajen sobre una rúbrica analítica y específica que hayan desarrollado ahora, que ya tengan, y para eso construir un conjunto de reglas para llegar a la calificación global. Eso es algo que van a ver de nuevo ahora en el video. O la otra opción, que les digo que para algunos de ustedes que trabajan en instituciones de certificación, pueden trabajar con una evaluación o una certificación de una competencia que tenga como varios instrumentos, una prueba, un producto, la observación de un desempeño, un poco en la línea de creo que lo que planteaba Sara, y no sé si alguien más planteaba una cuestión así como de considerar distintos instrumentos. Y la cuestión allí es, asumiendo que la persona tiene un resultado en cada instrumento, ¿cómo ustedes construirían un sistema de reglas para pasar de esas
calificaciones separadas por instrumento a una calificación global que combine los distintos instrumentos. Y de nuevo, el desafío que yo les pongo es pensarlo no como puntajes, no que le pongo 3 puntajes y hago un promedio, sino como un conjunto de reglas lógicas que tengan sentido. Van a ver ahora van a poder mirar en el video qué quiere decir esto de las reglas lógicas. Bien, bueno, con esto cerramos lo de hoy, y bueno, estoy haciendo la segunda ronda de visitas, con algunos estuve ayer y con otros estamos agendando para la semana que viene. Así que quedamos en contacto, de nuevo, siempre cualquier inquietud o duda, o si quedaron de hoy dudas de las que plantearon los equipos, me las hacen llegar o me las mandan así al foro de dudas y consultas que hay al pie de cada módulo. Y les vamos a abrir hoy también, o les abrió ya Lucía les pusimos también una carpeta con algunas lecturas adicionales sobre temas de rúbricas, etcétera, para que los que quieran como profundizar más en algunos temas, quedó una carpeta abierta con esos materiales. Así que bueno, un gusto y quedamos en contacto.